En realidad venimos a adelantar el voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical al presupuesto en tratamiento. Y lo hacemos por dos razones que desde nuestro punto de vista son realmente importantes. Por un lado, por lo que llamaríamos, y en esto tenemos la primera diferencia con el diputado preopinante, el presidente de la Comisión de Presupuesto, por lo que llamaríamos la falta de consistencia que desde nuestro punto de vista caracteriza al presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. La verdad que este presupuesto 2016 repite los mismos defectos de origen que caracterizaron al presupuesto del 2015, del 2014, del año anterior, es decir, que estuvieron presentes sistemáticamente en todos los proyectos que envió el Poder Ejecutivo. Desde este punto de vista, entendemos que el presupuesto incorpora las mismas deformaciones con las que fueron elaborados los presupuestos anteriores, que después son corregidas, en definitiva, con el uso de facultades extraordinarias que se obtienen a partir de la ley de emergencia. Por eso es que entendemos que responsablemente no podemos acompañar este presupuesto porque nos parece que estas cuestiones ya deberían haber sido resueltas, definitivamente, por lo menos en este tiempo en la Argentina. La segunda cuestión, que también para nosotros es muy importante, señora Presidenta, está vinculada con lo que llamaríamos la situación institucional que hoy vive el país. Estamos tratando un presupuesto que fue elaborado por un gobierno que termina su mandato en pocas semanas más. Estamos tratando un presupuesto que va a ser ejecutado y al que va a tener que atenerse un gobierno que asume en diciembre de este año y que no tuvo oportunidad de participar en la elaboración de ese presupuesto. Y esta no es para nosotros una cuestión menor, es una cuestión realmente importante. Por supuesto que coincidimos, comprendemos que el ámbito principal de debate del presupuesto nacional es este Congreso de la Nación. Siempre lo sostuvimos de esta manera y por eso siempre reclamamos que este Congreso tuviera la participación necesaria en el debate de cada presupuesto. La verdad es que lamentablemente no siempre se comprendió esta realidad y desde el oficialismo de esta Cámara y desde el Poder Ejecutivo se hicieron las cosas de manera tal de que el tratamiento del presupuesto en este Congreso terminara siendo prácticamente un trámite. Es cierto que cada vez que se trató un presupuesto vinieron los funcionarios del Ministerio de Economía a explicarlo, pero también es cierto que el presupuesto se aprobó año tras año prácticamente a libro cerrado, sin aceptar ninguna modificación que pudiera sugerirse desde este Congreso de la Nación. Es decir, que la participación del Congreso en el análisis y en el debate del presupuesto fue bastante menos importante de lo que podría haber sido. Pero más allá de esta importancia que para nosotros tiene la participación del Congreso en el análisis del presupuesto, es absolutamente innegable que el Poder Ejecutivo también tiene una participación importante. Precisamente por eso la ley establece que el Poder Ejecutivo elabora el presupuesto que envía a este Congreso de la Nación. Y la verdad es que la situación institucional indica que el Poder Ejecutivo, que va a hacerse cargo de los destinos del país, a partir del 10 de diciembre no ha tenido participación en la elaboración de este proyecto de presupuesto 2016. Desde nuestro punto de vista, estamos cometiendo un error importante. Estamos de alguna manera
forzando la lógica de construcción del presupuesto nacional. Nos parece que este es un error. Por eso, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, propusimos que el presupuesto nacional permaneciera en esta Cámara y se convocara a las autoridades elegidas en las próximas elecciones, a fin de discutir, de analizar con ellos, en función de las políticas económicas que quieran implementar, en función de la política tributaria que el próximo gobierno entienda que tiene que llevar adelante. Si, por ejemplo, los recursos planteados en el presupuesto, si es compatible esa política económica, esa política tributaria, con el cálculo de recursos sobre el que se asienta el presupuesto planteado para el 2016. La verdad es que es muy importante para aprobar el presupuesto para el año que viene, que conociéramos desde ese punto de vista la opinión del próximo gobierno. Como es fundamental también saber cuál era el programa que iba a desarrollar el gobierno que viene. ¿Cómo podemos nosotros estar aprobando responsablemente el presupuesto para el 2016 sin conocer efectivamente cuáles son los programas, cuál es el programa de gobierno? Mire, Presidenta, el presupuesto no es una cuestión menor, es un instrumento fundamental. No es una resolución del Ministerio de Economía para que vengan los funcionarios del Ministerio de Economía a explicarlo al Congreso de la Nación. Es mucho más que eso. Es un instrumento político fundamental para la vida política y económica de la Nación. Y el debate en este Congreso de la Nación es la instancia que tiene el conjunto de la sociedad para discutir a través de este Congreso de la Nación cómo se asignan los recursos a los programas de gobierno. Y es imposible, entonces, aprobar con responsabilidad un presupuesto si no sabemos cuáles van a ser los programas de gobierno a los que se va a destinar. Y no lo sabemos porque no sabemos cuál va a ser el programa de gobierno del gobierno que viene. Por eso nos parecía central que participara de este debate el gobierno elegido en las próximas elecciones. Nos parece que este no es de ninguna manera un tema menor. Nos parece que este Congreso podría haber asumido la responsabilidad de cumplir con el país, darle al país, cumplir, dándole un servicio en esta oportunidad realmente importante, que hubiera sido convocar a las próximas autoridades o a las autoridades elegidas en las próximas elecciones, para que juntos, en el Congreso y a partir del presupuesto elaborado por el actual Poder Ejecutivo, pudiéramos consensuar políticas de manera tal de ir resolviendo las situaciones difíciles que quiera ser o no reconocer hoy atraviesa el país. La verdad es que no comprendemos por qué la negativa del oficialismo. A lo mejor se pretende que el próximo gobierno también tenga que hacer uso de las facultades delegadas, de facultades delegadas a partir de la ley de emergencia. La verdad es que nos parece un error. A lo mejor se pretende que el próximo gobierno tenga que venir a este Congreso a pedir la modificación del presupuesto. Nos parece un error. A lo mejor, señora Presidenta, peor aún, este gobierno pretende dejarle señalado al gobierno que viene el rumbo que tiene que seguir en la Administración Nacional y en la economía del país. La verdad es que no le reconocemos de ninguna manera al actual gobierno la legitimidad y la autoridad para dejarle instalado al gobierno que viene el rumbo que debe seguir en materia de economía, porque no nos escandaliza de ninguna manera, como planteaba el diputado Feletti, el déficit planteado. Nos escandaliza, sí, la situación de las economías regionales. Nos escandaliza, sí, el nivel de inflación que tenemos en la Argentina, que además de paralizar a las economías regionales, de paralizar la inversión, genera una destrucción inevitable del salario real. Nos escandaliza y nos preocupa mucho el nivel de reserva del Banco Central, que más allá de las explicaciones que se quieran dar desde el punto de vista contable, lo cierto es que no alcanzan para sostener
el proceso industrial en la Argentina. Por eso, señora presidenta, para terminar quiero decir que nos parece que nos estamos perdiendo una oportunidad importante. El país necesita correcciones y este Congreso de la Nación pudo haber contribuido a esas correcciones, de haber convocado al futuro gobierno para trabajar juntos de esta manera. Señora presidenta, yo creo que nos estamos perdiendo por decisión del oficialismo esta oportunidad, este Congreso, que siempre tiene una participación importante o debería tener una participación importante en estos temas, en esta oportunidad hubiera cumplido sin ningún lugar a dudas un servicio mucho más importante aún si hubiéramos entendido que era conveniente consultar a todos los sectores para avanzar en la aprobación de este presupuesto. Gracias, presidenta.